Habló Yahvé a mi Señor. Vino a mí la palabra de Dios. Así dice Jehová. Yahvé, el Señor ha dicho así. Estas y otras expresiones similares que encontramos en por lo menos 3.800 citas en el canon del Antiguo Testamento de las escrituras hebreo-arameas convencen tanto al autor humano como al lector de que lo que se dijo no se originó en la mente de ningún hombre, sino que fue una comunicación divina. Por eso, los cristianos, al hacer una evaluación para buscar canonicidad a un libro, siempre buscaban tales enunciados. Si no se encontraban, se dudaba de su inspiración y, como consecuencia, de su canonicidad. ¿Qué hay de los libros apócrifos? ¿Se encuentran en ellos esta evidencia divina? En absoluto. Uno busca en vano encontrar semejantes declaraciones en ellos. Ninguno de los escritores de los libros apócrifos asevera que escribe bajo inspiración divina. Esta evidencia interna brilla por su ausencia. Hola amigos y compañeros de Pixelando la Historia. En esta ocasión seguiremos hablando de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, concretamente de su evidencia interna. Yo también terminaré aquí mismo mi relato. Si ha quedado bello y logrado en su composición, eso es lo que yo pretendía. Si imperfecto y mediocre, he hecho cuanto me era posible. Segundo libro de los Macabeos, 15, 37b y 38. ¿Creemos realmente, al haber leído esta expresión, que pudiera proceder de un libro sagrado, cuando se excusa en que pudiera haber estado mal redactado? Claro que no. Los libros apócrifos no fueron escritos por profetas ni por portavoces de Dios. Para ser canónico, un libro tenía que haber sido escrito por un profeta reconocido por su pueblo. Otro testimonio que respalda el hecho de que no hubo profetas después de Malaquías se encuentra en el Talmud de Babilonia. En su sección sobre el Sanedrín, enseña que después de los profetas posteriores, Ageo, Zacarías y Malaquías, el Espíritu Santo se apartó de Israel. Aun el mismo libro apócrifo de primer libro de Macabeos se reconoce que en su época no existían profetas. Desenrollaron el libro de la ley para buscar en él lo que los gentiles consultan a las imágenes de los ídolos. Primer libro de Macabeos, 3:48. En una nota al pie de página, la Biblia de Jerusalén, versión católica, interpreta correctamente lo siguiente: como ya no hay profetas, se abre al azar el libro de la ley para encontrar en él una respuesta divina. Tribulación tan grande no sufrió Israel desde los tiempos en que dejaron de aparecer profetas. Primer libro de Macabeos, 9:27. Añadiendo aún más a la declaración de los Macabeos como parte de los apócrifos de que estos no son inspirados, encontramos además la cita del libro del Eclesiástico en su prólogo. Mi abuelo Jesús, después de haberse dado intensamente a la lectura de la ley, los profetas y otros libros de los antepasados y haber adquirido un gran dominio de ellos, se propuso también él escribir algo en lo tocante a la instrucción y sabiduría, con ánimo de que los amigos del saber lo aceptaran y progresaran más todavía en la vida según la ley. Jesús ben Sirá escribió su libro después del estudio intensivo de los libros canónicos y lo compuso no siendo inspirado por Dios, sino por su propia determinación, algo inaudito en los libros inspirados. Consideremos otros libros apócrifos. Tobías. Es la historia de Tobit, un judío de la tribu de Neftalí, exiliado a Nínive, que se queda ciego al caerle excremento de pájaro en los ojos. Tobit envía a Media a cobrar una deuda a su hijo Tobías, a quien un ángel que había tomado forma humana conduce a Ecbátana, una ciudad de la región. Por el camino, Tobías logra pescar un pez, al que le quita el corazón, el hígado y la hiel, para quedárselos. Más tarde se encuentra con una mujer que, aunque se había casado 7 veces, seguía siendo virgen, pues el demonio llamado Asmodeo asesinó a cada uno de sus 7 maridos la misma noche de bodas. Animado por el ángel, Tobías se casa con la virgen viuda y ahuyenta al demonio quemando el corazón del pez y el hígado. A su regreso, hace que su padre recupere la vista valiéndose de la hiel del pez. Pero leamos un trozo del relato que dice así.
Azarías, ¿qué enfermedades se pueden curar con la hiel, el corazón y el hígado del pescado? El ángel le contestó: cuando un espíritu malo o un demonio ataca a una persona, se queman delante de esa persona el corazón y el hígado y nunca más la vuelven a atacar. Si una persona tiene cataratas en los ojos, se le unta hiel en ellos y se le sopla, y la persona queda curada. Tobías 6, del 7 al 9. Como vemos, el libro roza la brujería, la adivinación y la superstición, cosas que no encontramos en los canónicos. Un ángel que da una receta mágica utilizando métodos de adivinación para ahuyentar a los demonios. Esto evidentemente está en franca oposición al consejo del libro de Deuteronomio, donde dice que uno debe rechazar con firmeza cualquier tipo de ocultismo, magia y adivinación. Pero aún hay más. Tobías 5:6 dice: hay 2 jornadas de camino entre Ecbátana y Ragués, pues Ragués está en la montaña y Ecbátana en el llano. La Biblia de Jerusalén explica en la introducción general al libro: en realidad, Ecbátana se hallaba mucho más alta que Ragués, a 2000 metros de altura, y los kilómetros que separaban a ambas ciudades eran de 300. Si tomamos en cuenta que pudiera haber unos 20 kilómetros en una jornada de camino, entendemos la imposibilidad de realizar 300 kilómetros en solo 2 jornadas de camino. Aún hay más. El relato afirma que Tobit vio en su juventud la revuelta de las 10 tribus de Israel en el norte, un acontecimiento que ocurrió aproximadamente en el año 997 antes de la era común, y que más tarde fue deportado a Nínive con la tribu de Neftalí, lo que ocurrió en 740 antes de la era común. De ser así, significaría que habría vivido más de 257 años. Aún asumiendo que pudiera haber vivido esos años, Tobías 14 del 1 al 3 se informa que él murió a la edad de 158 años. ¿En qué quedamos? ¿Vivió 257 o 158 años? Judith. Es la historia de una hermosa viuda judía de la ciudad de Betulia. Nabucodonosor envía a su oficial Holofernes en una campaña contra el norte del país con el fin de destruir toda forma de adoración que no sea la suya propia. Holofernes asedia a los judíos en Betulia, pero Judith, aparentando traicionar la causa judía, logra introducirse en su campamento y le presenta un informe falso sobre la situación de la ciudad. Se celebra una fiesta en la que Holofernes se emborracha, y Judith se apodera de su espada, lo decapita y regresa a Betulia con su cabeza. Al día siguiente hay un total desconcierto en el campamento enemigo y los judíos consiguen ganar la batalla. La Biblia de Jerusalén dice concerniente a la introducción al libro de Judith. El libro de Judith manifiesta sobre todo una gran despreocupación por la historia y la geografía. Entre los anacronismos que allí se señalan, se menciona lo siguiente en Judith 1:1. El año 12 del reinado de Nabucodonosor, que reinó sobre los asirios en la gran ciudad de Nínive, Arfaxad, que por aquel tiempo era rey de los medos, en Ecbátana. Tanto en esta introducción como en las anotaciones al pie de página que esta traducción hace al libro de Judith, se señala acertadamente que Nabucodonosor fue rey de Babilonia, no de Asiria, y que nunca reinó en Nínive, ya que su padre Nabopolassar había destruido esta ciudad con anterioridad. En cuanto a Holofernes, la citada introducción dice que es un reto a la geografía y a la historia. El Diccionario Bíblico Ilustrado, en su volumen 1, página 76, dice: el relato es pura ficción. Si se pretendiese que fuese real, sus inexactitudes serían inverosímiles. A pesar del empeño de la arqueología, sigue sin conocerse la localización de Betulia. La historia no conoce ningún personaje llamado Arfaxad que reinara en Ecbátana, y tampoco ningún Holofernes, general de Nabucodonosor. Se cree que el libro se escribió en Palestina durante la dominación helénica, hacia fines del siglo II o principios del I a.C., posiblemente en el idioma hebreo. Libro de la sabiduría. Un relato en el que se alaban los beneficios que resultan de buscar la sabiduría divina. Esta se personifica en la figura de una mujer celestial y se incluye en el texto la oración de Salomón pidiendo por dicha sabiduría.
En la última parte se repasa la historia desde Adán hasta la conquista de Canaán, entresacando ejemplos de bendiciones por haber obrado con sabiduría, en contraste con las calamidades debidas a haber carecido de ella. Se comenta la insensatez del culto a las imágenes. Aunque no se menciona específicamente a Salomón por nombre, hay pasajes que aluden a él como su autor. Sabiduría, capítulo 9, versículos 7, 8 y 12, dice así: Tú me elegiste como rey de tu pueblo, para gobernar a tus hijos y a tus hijas. Tú me encargaste construir un templo en tu monte santo y un altar en la ciudad donde habitas, a imitación de la tienda santa que preparaste desde el principio. Pero esta declaración contradice otros pasajes que son citas de libros bíblicos escritos siglos después de la muerte de Salomón, tomadas de la Septuaginta, traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo, iniciada en 280 a.C. aproximadamente. Se piensa que el autor del libro debió ser un judío de Alejandría que lo escribió hacia mediados del siglo I antes de la era común. El escritor se vale de la terminología platónica para introducir la doctrina de la inmortalidad del alma, además de que hay conceptos como la existencia prehumana de esta y la idea de que el cuerpo es un obstáculo para la misma alma. El Eclesiástico. Este libro, también conocido por el nombre Sabiduría de Jesús ben Sirá, se caracteriza por ser el más extenso de los apócrifos y el único autor conocido, Jesús ben Sirá, de Jerusalén. El escritor hace algunos comentarios sobre la naturaleza de la sabiduría y cómo aplicarla a fin de llevar una vida feliz. Da consejos sobre muchos aspectos relacionados con el comportamiento social y la vida cotidiana, entre los que se hallan observaciones en cuanto a los modales a la mesa, los sueños y los viajes. La última parte contiene una reseña de personajes importantes de la historia de Israel, que termina con el sumo sacerdote Simón II. Fijémonos lo que dice este libro en su capítulo 25 y versículo 24, según la Biblia de Jerusalén. Por la mujer fue el comienzo del pecado, y por causa de ella morimos todos. Además de esta declaración, el escritor asevera en 25:13, cualquier maldad, pero no maldad de mujer, poniendo de lado el hecho de que estas declaraciones rozan el machismo. Son expresiones en abierta contradicción con las palabras que mencionó Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 5 y versículos del 12 al 19, en la que se muestra que el peso de la responsabilidad por el pecado recayó sobre Adán. El libro se escribió originalmente en hebreo, hacia comienzos del siglo II a.C. Baruch. Los primeros 5 capítulos de este libro están escritos como si los hubiese redactado el amigo y secretario de Jeremías, el escriba Baruch. El libro contiene las expresiones de arrepentimiento y oraciones por auxilio del pueblo judío exiliado en Babilonia, palabras de ánimo para que confíen en la promesa de liberación y una denuncia contra Babilonia y su idolatría. Errores que contiene. Baruch 1 y 2 dice: Este es el texto del libro que Baruch, hijo de Nerías, escribió en Babilonia, el año 5, el día 7 del mes, en que los caldeos conquistaron e incendiaron Jerusalén. El libro sitúa a Baruch en Babilonia, cuando en realidad el registro histórico y bíblico mencionado en Jeremías 43 del 5 al 7 indica que tanto Baruch como el propio Jeremías marcharon a Egipto. Aún hay más. Baruch 6.2 dice lo siguiente: Llegados a Babilonia, permaneceréis allí muchos años, un largo periodo de 7 generaciones, pero después yo os sacaré de allí en paz. Esta aseveración es contraria a la que se menciona en Jeremías 25, 11 y 12, donde indica claramente que serían 70 años de desolación para la tierra de Judá, y no 7 generaciones. En el prólogo del libro de Jeremías, en la Vulgata Latina, el erudito Jerónimo comentó: no he creído que valiese la pena traducir el libro de Baruch. Y en la introducción a este libro, la Biblia de Jerusalén indica que algunas porciones debieron redactarse bastante tiempo después, hacia el siglo II o I antes de Cristo, y por consiguiente no pudo ser Baruch. Primer libro de los Macabeos. Es la historia de la lucha del pueblo judío por su independencia durante el siglo II antes de Cristo, desde el comienzo del reinado de Antíoco Epifanes IV, alrededor del 175, hasta la muerte de Simón Macabeo,
cerca del 134 a.C. El libro está dedicado a las hazañas del sacerdote Matatías y sus hijos, Judas, Jonatán y Simón, en su enfrentamiento con los sirios helenizados. Este es el más valioso de los libros apócrifos por su información histórica intertestamentaria sobre este periodo. No obstante, como reconoce la enciclopedia judía, la historia está escrita desde un punto de vista humano. Segundo libro de los Macabeos. Su contenido es en parte paralelo al periodo histórico mencionado en el primer libro, pero no lo escribió el mismo autor. Se presenta como una obra realizada por un tal Jasón de Cirene. Desarrolla la persecución de los judíos bajo Antíoco Epifanes, el saqueo del templo y su posterior dedicación. En el segundo capítulo, versículos del 1 al 16, el relato presenta a Jeremías llevando el tabernáculo y el arca del pacto a una cueva del monte desde el que Moisés había contemplado la tierra de Canaán. Pero esto es un error. Como es sabido, el templo había reemplazado al tabernáculo unos 400 años antes. La Biblia de Jerusalén, en la introducción que hace a este libro, indica: el estilo, que es el de los escritores helenísticos, pero no de los mejores, resulta a veces falto de naturalidad y sencillez. Como ya indicamos anteriormente, su autor no afirma haber escrito bajo dirección divina, y dedica parte del segundo capítulo a justificar el método seleccionado para ordenar y presentar la narración histórica. Se añaden a estos libros apócrifos añadiduras a los escritos canónicos de Daniel y Esther, tales como la canción de los tres jóvenes, Susana y Bel y el dragón. Cuando se analizan se comprueban que entran dentro de la ficción religiosa. Cabe recalcar que este género no se usa en los 39 libros canónicos. Los libros inspirados sí se valen de figuras literarias, como las parábolas y los ejemplos, pero se reconocen como figuras basadas en la realidad. No se recurre a lo ficticio para revelar la verdad. Entonces, surge la pregunta: ¿deberían incluirse los apócrifos dentro del canon bíblico? La evidencia histórica no es ambigua. Se concluye después de esta investigación que los libros apócrifos no merecen ser incluidos en las escrituras si es que limitamos esa designación a los libros que Jesús, los judíos y los cristianos primitivos usaron y aprobaron como escritura divina. El valor de los apócrifos estriba en que pueden usarse como documentos históricos y literarios. Son indispensables en el estudio del judaísmo en el periodo que abarca aproximadamente 400 años desde Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, hasta Mateo, el primer evangelio. No se está en contra de las publicaciones de la literatura judía apócrifa como material para investigación, siempre que se haga en volumen independiente. Lo que uno no está de acuerdo es que se incluyan entre los libros inspirados porque no lo son. Gracias a su armonía y equilibrio, los 66 libros canónicos de nuestras Biblias dan testimonio de la unidad y totalidad de las Escrituras y se recomiendan como palabra de Dios.